Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, amplio rechazo político al desconocimiento de los resultados de las elecciones propuestos por los expresidentes Uribe y Pastrana. Empiezan a pedir la renuncia del registrador Alex Vega como responsable de los errores en el tarjetón y el preconteo de votos. El mayor que el IMPEC puso como coordinador para la fuga de Matamba es investigado por la fuga de otros presos. Mamás bogotanas de menores que van al colegio público denuncian abuso sexual de sus hijas por parte de 8 profesores y el rector no hace nada. Habla la expareja del dueño del call center que se hizo viral esta semana, maltratando a sus empleadas. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, el delantero colombiano Luis Sinisterra marcó en la derrota del Feyenoord en Países Bajos y se unirá a la selección. Precisamente, el equipo de Reinaldo Rueda tuvo su primera jornada de prácticas en Barranquilla con 4 jugadores camino a la fecha eliminatoria. Y en el Clásico Español, el Barcelona le dio un repaso al líder Real Madrid y lo goleó en el Santiago Bernabéu. Aquí está, esta es la imagen del día. El inspector del IMPEC capturado como posible colaborador de la fuga de alias Matamba, quien solía desfilar entre las rejas de la cárcel La Picota con pintas que costaban hasta 5 veces el valor de su sueldo mensual. El inspector Jiménez aparece también en los videos de vigilancia de la cárcel abriendo las puertas que habría de pasar el jefe del clan narcotraficante. Pero él parece estar más preocupado por su imagen. Al momento de la captura se presentó con una chaqueta de 3 millones de pesos que de poco le servirá tras las rejas. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Por solicitud de ustedes y durante este mes de marzo podrán tener nuestros más valiosos productos en una sola donación. Por todos los aportes únicos de 200.000 pesos o más en baki.co/inclinada, la red independiente, recibirán en sus casas el buzo de Noticias 1 2022, la sombrilla de la verdad y el magnífico soporte de celulares para que vean todas las emisiones de Noticias 1 a través de nuestras plataformas digitales. Gracias siempre por elegir la independencia. 2022, Noticias 1, Mejor Noticiero Nacional. 13º galardón a los mejores. Recibo muy feliz este 13º Villa Catalina como Mejor Noticiero Nacional. 12 de ellos en los últimos 13 años, con gran humildad y total compromiso por el trabajo sin descanso. El mayor activo que tiene una sociedad es el derecho de sus ciudadanos a recibir siempre la verdad. Y esto solamente es posible con una prensa libre, independiente y gratuita. Esa es la mejor definición de Noticias 1. Muchísimas gracias por elegir nuevamente la independencia. Por 13º año, gracias por seguir eligiendo la independencia. Gracias a ustedes y empezamos los trinos de ayer de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana en que anuncian el desconocimiento de los resultados electorales del domingo pasado provocaron rechazo en la mayoría del mundo político colombiano. Eduardo López Júquer. Mónica, hoy se pronunciaron otro expresidente y varios candidatos y exprecandidatos presidenciales. Ellos coincidieron en que desconocer los resultados electorales cuando no favorecen a quienes lo rechazan es antidemocrático e inconstitucional. Desconocer el resultado de las elecciones parlamentarias es tratar de apagar un incendio con gasolina. Así lo aseguró el expresidente Ernesto Samper al calificar la propuesta de sus homólogos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, de quienes señaló están desesperados por la derrota en las urnas. Están muy afectados los sectores de la derecha encabezados por el expresidente Uribe con la posibilidad de que Gustavo Petro pueda ganar las elecciones y van a hacer lo posible para que no haya elecciones. El candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, por su parte, dijo que tanto Uribe como Pastrana notificaron al país del poco respeto que tienen por la democracia. Lo que está pasando es muy dañino. Ese es un capítulo de la guerra a la que nos quieren llevar, peligroso,
dañino para nosotros en Colombia. Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Galán, ex precandidatos presidenciales, consideraron por su parte que aunque los errores de la registraduría son evidentes, nada justifica llamar a desconocer la voluntad de los colombianos expresada en las urnas y exigieron responsabilidad de los expresidentes. Pero lo más grave de esta historia es la actitud irresponsable que han asumido los expresidentes Pastrana y Uribe cuando hablan de desconocer el resultado de las elecciones. Eso es una exigencia gravísima, y más viniendo de unos expresidentes simplemente porque les fue mal, no les gustó el resultado. Nada más peligroso para la legitimidad de la democracia, pero lo más preocupante es la postura del presidente de la República, que ha tomado partido, que ha roto la neutralidad que el jefe del Estado debe guardar al tomar partido por el candidato Federico Gutiérrez. El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, consideró inexplicable que dos personas que han ocupado la primera magistratura gracias al voto popular ahora se nieguen a reconocer el resultado expresado en las elecciones. Uribe y Pastrana son malos perdedores. Venir a desconocer el resultado de las elecciones del domingo anterior, que fueron convocadas por su presidente de la República, por su gobierno, y organizadas por su registrador al que ayudaron a elegir, es una irresponsabilidad muy grande con el país, viniendo de dos personas que fueron elegidas por el voto de los ciudadanos en años anteriores. Francamente, es inaceptable. Los consultados por Noticias 1 afirmaron que los desacuerdos con los resultados y los escrutinios no se resuelven rechazando las elecciones, sino aplicando los recursos que entrega la ley. También reaccionaron en contra los congresistas recién elegidos y los que ya vienen ejerciendo sus funciones con distinta intensidad. Todos coinciden en declarar inaceptable la posición de los expresidentes. Y lo correcto es exigirle al registrador, quien no sale bien parado de la jornada del pasado domingo, que brinde las mayores garantías desde la registraduría para que se hagan los reconteos que se tengan que hacer, para los candidatos que se tengan que hacer, y así tengamos plena certeza y legitimidad en este proceso. Pero de ninguna manera hay que llamar a desconocer las elecciones. Sin ninguna prueba, sin ningún sustento jurídico, tal vez para esconder su derrota, pero lo más dramático, seguramente para preparar la actuación del Centro Democrático y de las élites tradicionales frente a la primera y segunda vuelta presidencial. Por eso se trata de no confundir, y si el expresidente tiene pruebas, que las muestre. Ahora los expresidentes Uribe y Pastrana, pues lo que piden es desconocer las elecciones. Es prácticamente una actuación subversiva. Y esto puede seguir creciendo. Por eso siempre nuestro llamado es a ir por el centro. Los colombianos ya se pronunciaron en las urnas y ese es el resultado de su voluntad. Gústele o no a ciertos sectores, gústele o no a los perdedores. Desconocer el resultado de los colombianos es minar la confianza en la democracia. Peligroso, irresponsable y decepcionante que dos ciudadanos que han ostentado la más alta dignidad de la nación llamen a desconocer unos resultados electorales. Todo intento por desconocer un resultado electoral es un intento autoritario. Hay procedimientos y mecanismos legales para discutir cualquier resultado. Hay que fortalecer la democracia. El 13 de marzo hubo resultados muy claros que muestran que el pacto histórico logró una importante victoria. La Fundación Pares, un tanque de pensamiento de política y derechos humanos, dice que la situación electoral actual es responsabilidad del registrador Alex Vega, quien debería renunciar, pero no lo hará porque está atado a los clanes políticos que lo eligieron. Lo que hoy vemos que debería ser la registraduría del siglo XXI es la chambonería del siglo XXI. La Fundación Paz y Reconciliación Pares, a través de su coordinador de democracia y gobernabilidad, aseguró que las denuncias por los errores en los procesos de preconteo y diseño del formulario E14 se originan en la falta de rigor y profesionalismo del registrador Alexander Vega, a lo que se le debe añadir sus nexos con el clientelismo de la clase política tradicional del país. Desde que llegó Alexander Vega han venido sucediendo la crónica de lo que
podría ser un fraude anunciado en el país. Esto pasa por la asignación de delegados departamentales, por ejemplo, hace alrededor de un año, año y medio, que estaban asociados a personas de clanes políticos en el país. Hay un caso grave, que es el caso del Atlántico, en donde le favorece el delegado al clan Char. En relación con el mal conteo de votos que afectó principalmente a la coalición de izquierda, a tal punto que en los escrutinios o conteo final le aparecieron más de 390,000 nuevos votos, aparte del mal diseño del tarjetón, dejó en evidencia una gran desinformación de los jurados, aunque no debe descartarse una mala intención. Segundo factor importante de los errores de Alexander Vega es el tema de la asignación de jurados de votación. Vimos que muchos jurados impunemente dijeron que incluso llegaron a modificar los resultados electorales. Eso implica que el software de asignación de los jurados de votación también pudo haber sido fraudulento. De acuerdo con Párez, las fallas en la aplicación creada para la inscripción de cédulas, a la que según las quejas muchos ciudadanos no pudieron acceder, se debieron a la improvisación. Que hubo muchas personas que no pudieron votar. La raíz de eso es de un software que no ha tenido ningún tipo de revisión hasta este momento y en el cual la gente ni siquiera pudo inscribir su cédula. Un software de más de 70.000 millones. El investigador recomienda cambios drásticos e inmediatos en la registraduría, incluso con un nuevo registrador nacional que reemplace a Vega para un desarrollo menos calamitoso de la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 29 de mayo y 19 de junio. Exigir la renuncia del registrador Alexander Vega, cosa que no va a pasar porque tiene el apoyo de todos los clanes políticos, porque sencillamente él es un reyesuelo intocable. Segundo, es el tema de solicitar un registrador ad hoc que dé garantías sobre el proceso electoral. La Fundación Párez y otras organizaciones de investigación social propondrán en los próximos días la creación de una registraduría paralela a la nacional para ejercer una función de observación de auditoría y veeduría del proceso electoral presidencial. En coincidencia con la posición de la Fundación Paz y Reconciliación Párez, el constitucionalista Rodrigo Uprinmi, del Centro de Estudios de Justicia, da argumentos jurídicos y políticos para declarar como absurda la posición de los expresidentes. Enrique Tapias. Mónica, Uprinmi hace caer en cuenta algo que es lógico: solo cometer que tiene el poder, pues la oposición carece de medios para controlar los organismos del Estado. El constitucionalista Rodrigo Uprinmi, en entrevista con el medio virtual losdanieles.com, hizo caer en la cuenta de que la posición de los expresidentes Uribe y Pastrana no solo es antidemocrática, sino absurda, por cuanto los fraudes electorales los pueden hacer quienes tienen el poder político en la mano y no la oposición, que regularmente carece de medios de control. Quienes están en el poder hacen fraude para evitar que les quiten el poder. Pero yo no conozco muchas experiencias en el mundo de quienes están en la oposición tengan la capacidad de controlar al registrador, de controlar la organización electoral para hacer fraude. Según el jurista del Centro de Estudios de Derecho de Justicia, Uribe y Pastrana están imitando la conducta provocadora de Trump en Estados Unidos durante la época electoral, cuando intentó desconocer los resultados a favor de Biden y de los demócratas en el Congreso, lo que produjo un violento ataque al Capitolio, por el que el expresidente norteamericano está enfrentando una investigación judicial actualmente. Que asemeja al de Trump en Estados Unidos, el llamado de si yo no gano, entonces hubo fraude. Y si gano, si es legítima la elección. El constitucionalista también calificó de incomprensible y sin sustento real la afirmación de Uribe, según la cual el pacto histórico ganó las elecciones en las zonas controladas por el narcotráfico. Por Dios, ganó en Bogotá. Entonces uno tiene que decir que Bogotá, barrió en Bogotá, entonces que Bogotá es una zona controlada por el narcotráfico. Señaló que en la jornada del pasado domingo no se configuró un fraude, sino un cúmulo de errores en el escrutinio, especialmente en la forma en que se diligenció el formulario E14. ¿Cuál es ese error? Que el E14 al final inducía en posibles errores de jurados de que no apuntaran votos a favor del pacto histórico. Rodrigo Uprinmi considera que aunque hubo errores, estos pueden ser subsanados sin quebrar la democracia. En este escrutinio participan jueces, participan notarios, participan las comisiones escrutadoras, y si hay impugnaciones, que se hagan las impugnaciones, y si en ciertas mesas o en ciertos lugares hay que hacer reconteos, que se hagan. Agregó que pese a las imperfecciones del sistema electoral, hay herramientas institucionales que permiten corregir las falencias electorales.
Miguel Polo perdió la curul que había celebrado con la senadora uribista María Fernanda Cabal, pero en su lugar quedó la hija de Juan Carlos Martínez, un parapolítico condenado hace 14 años. Aunque ahora ambos dicen ser afro, antes habían conseguido certificados como indígenas. Luego del reconteo de votos, Lina Martínez García, hija del ex senador Juan Carlos Martínez Sinesterra, condenado por parapolítica y fraude electoral, sería quien ocupe la curul afro en la Cámara de Representantes, tras superar en votos al influencer Miguel Polo Polo, amigo personal de la senadora uribista María Fernanda Cabal, con quien había celebrado su pasajero triunfo. Luis Ernesto Olave, de la organización Fuerza Afro, un movimiento social que representa a la mayoría de las comunidades negras del país, dijo que Lina Martínez, quien obtuvo el aval del Consejo Comunitario Limones de Buenaventura, no lo representa. Que está allí solamente porque la está respaldando Juan Carlos Martínez, su padre, que es un parapolítico, investigado, procesado por parapolítica, condenado por parapolítica. Juan Carlos Martínez quedó en libertad en 2012, luego de pagar una condena de 38 meses por su alianza con el paramilitar Ever Velosa del bloque Calima, alias HH, quien lo apoyó al Senado en las elecciones de 2002. Papá le está dando el aval y movió toda su maquinaria. Olave señaló que Miguel Polo Polo y Ana Rogelia Monsalve Álvarez, hermana de Ruminguez Monsalve, alcalde de Malambo Atlántico, quien hasta el momento obtuvo la otra curul por los afros, han mentido porque los dos pidieron ser reconocidos como indígenas cuando no lo son y ahora se presentaron en las elecciones como negros. Todo un montaje para ellos querer llegar a tener poder a raíz de o basándose en nuestras luchas cuando nunca han hecho una lucha por el pueblo negro, el pueblo afrocolombiano. Agregó que la ultraderecha del país en especial quiere deslegitimar a las verdaderas comunidades negras, como ocurrió con el candidato Polo Polo. Especialmente Polo, María Fernanda Cabal, a eso sumémosle Laureano Cuña, Dilio Francisco Toro, son personas que han, podríamos decirlo abiertamente, han desplazado a nuestras comunidades por intereses económicos, por megaproyectos. Entonces, eso es lo que nosotros vemos que va a pasar. Fuerza Afro dijo que ya están adelantando las acciones legales para impedir un fraude. La propuesta pensional del candidato Gustavo Petro tiene como antecedente una iniciativa que promovió el presidente Iván Duque, pero que no cuajó porque la Corte Constitucional se opuso. Asofondos dice que es inviable porque el país está envejeciendo. Juliana Ramírez. Mónica, tanto Asofondos como otros expertos en pensiones creen que no es sostenible pensar que la cotización de los jóvenes pueda pagar la pensión de los viejos, porque cuando los de 20 hoy tengan edad de pensión, no habrá suficientes jóvenes para pagar sus mesadas. Esa propuesta de echarle mano a los fondos privados de pensión, se lo digo así de claro, eso es robarse el ahorro de los ciudadanos para ponerlo al servicio de la politiquería. El ataque del presidente Duque a la propuesta sobre pensiones del candidato Gustavo Petro omite que su gobierno pretendió hacer una operación igual en 2020, valiéndose de la emergencia económica que él mismo decretó cuando intentó tomar 5 billones de pesos de los ahorros de los colombianos en los fondos privados para trasladarlos a Colpensiones. La Corte Constitucional lo tumbó. Era una propuesta muy similar, pero en menor medida. Afortunadamente esa propuesta el gobierno Duque no prosperó, nos opusimos desde el gremio. Petro puso el tema de las pensiones en la agenda electoral. Su propuesta, muy similar a lo que ha planteado anteriormente Fedesarrollo, consiste en migrar a un sistema en el que se unen los dos regímenes pensionales, el privado y el público. Así desaparecería el déficit de 14 billones de pesos anuales que debe girar el Estado a Colpensiones. Con parte de ese dinero ya liberado, se va a subsidiar ingresos de 500.000 pesos para adultos mayores de escasos recursos. Todos los colombianos adultos mayores tengan o un ingreso por subsidio total o un ingreso por subsidio parcial o accedan a pensión. Que las pensiones altas las paguen los fondos privados y no el Estado. La propuesta es inviable porque desconoce que somos una población que se está envejeciendo. Los que hoy tienen 30 o 20 se vayan a pensionar. No va a haber esa masa de trabajadores para sostener las pensiones. Intentando menguar la crítica sobre el riesgo intergeneracional de poner en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes, ayer el candidato Petro aseguró mediante su cuenta de Twitter que si después de las sumas y restas al unir los dos regímenes existiese un superávit en el fondo público, este dinero no financiará los gastos del gobierno, sino que entrará al presupuesto de Colpensiones como una especie de fondo de amortiguamiento.
La propuesta Petro indica que todos los colombianos deben cotizar su pensión en Colpensiones hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes y de ahí para adelante podrían cotizar, pero complementariamente con los fondos privados. Esa propuesta crea una deuda implícita, se llama eso, muy grande hacia futuro. ¿Y por qué me refiero a deuda implícita? Porque si tú cotizas hasta 4 en el fondo público, lo que vas a esperar es que se te vaya a garantizar más de 2 o 3 salarios mínimos pagados por Colpensiones en el futuro. El investigador de sistemas pensionales, Kevin Hartman, considera que debería plantearse una cotización en Colpensiones hasta un salario mínimo, pues si no, en aproximadamente 10 años no habría dinero para pagar pensiones y debería hacerse una nueva reforma. El inspector del IMPEC, capturado por presunta responsabilidad en la fuga de alias Matamba, solía pasear por los corredores de la cárcel con ropa que sumaba mucho más que un sueldo mensual suyo, lo que no levantó sospechas ni en la policía ni en el IMPEC. Víctor Ballestas. Mónica, a él no solo se le atribuye haber dejado abierta la puerta de la celda del narcotraficante, sino también haber alertado falsamente sobre una fiesta con prostitutas que sea parte del plan para demorar por horas el inicio de la búsqueda. El hombre que camina por los pasillos del búnker de la Fiscalía como si estuviera en una pasarela de moda por la ropa de marca que quiso lucir, aunque lo hiciera en el momento de su detención, es el inspector del IMPEC, Milton Libardo Jiménez Arboleda, quien se encontraba en la cárcel La Picota cuando se fugó alias Matamba, jefe del cartel de la Cordillera, brazo del temible Clan del Golfo. Un juez acababa de legalizar su captura. En estas imágenes grabadas por la Fiscalía se ve a Jiménez mientras avanza hacia el sitio en donde sería reseñado, escoltado por un agente del IMPEC y otro del CTI. El inspector, cuyo salario ronda los 3 millones de pesos, llegó con una vistosa chaqueta de Balenciaga, cuyo valor es de 2.700.000 pesos. La camiseta brillante que portaba bajo la chaqueta también es de marca, en este caso de Philip Plein, que tiene un precio promedio de 1 millón de pesos, aunque hay de 1.350.000 dependiendo del diseño. Además, llevaba pantalón de sudadera Adidas y tenis evidentemente lujosos. Estos detalles toman relevancia en la investigación, puesto que según ha trascendido, los guardianes implicados en la fuga de Matamba se habrían repartido hasta 5 millones de dólares, equivalentes a 19.000 millones de pesos, por su complicidad en la desaparición del narco paramilitar. Esta foto que Noticias 1 tiene en su poder fue tomada al inspector de La Picota minutos después de ser detenido por la Policía Judicial del IMPEC dentro de la cárcel. También se nota su adicción por la ropa cara, que no disimula en mostrar, a pesar de que revelaba su nivel de corrupción por el dinero que no debía tener disponible para esos lujos. Estas otras fotografías que se encuentran en el expediente son del cuarto que tenía asignado en el reclusorio. Allí encontraron, entre otros elementos, abundantes prendas de grandes marcas, una colección de perfumes costosos y 10 millones de pesos en efectivo que estaban en un fajo de billetes de a 100.000. El inspector Jiménez, a quien las cámaras de seguridad señalan sin duda como el hombre que dejó las puertas abiertas para Matamba la madrugada del viernes, trabaja en el IMPEC desde 1991. Sus compañeros en las primeras entrevistas realizadas por los investigadores reconocieron el poder de Jiménez dentro de La Picota y el propio IMPEC. La noche del jueves y la madrugada del viernes fue quien manejó los turnos y los cambios de personal. También habría sido el encargado de demorar el descubrimiento de la fuga y de distraer a los investigadores con historias falsas. A él se debe que la búsqueda del fugitivo se demorara al menos 8 horas en iniciar. Al inspector también se le atribuye la historia de la fiesta con prostitutas en que Matamba habría estado dentro de la cárcel, pero en otro pabellón, horas antes de huir. A pesar de los reiterados casos de corrupción en el IMPEC y La Picota, los encargados por favorecer a los presos siguen en sus puestos. De hecho, el firmante de una boleta irregular de salida de un panameño que fue quien atendió las diligencias de la Procuraduría en el caso de la fuga de alias Matamba, Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el mayor Fabio Becerra de hecho fue separado de su cargo y entró a ser investigado por la fuga de un empresario panameño, pero recibió a la Procuraduría aún en su condición de subdirector de Vigilancia y Custodia del IMPEC.
Esta diligencia de la Procuraduría, en que se ordenó separar e investigar a más de 55 funcionarios de las cárceles por la fuga de alias Matamba, fue acompañada como delegado del IMPEC por el mayor Fabio Augusto Becerra, subdirector de Custodia y Vigilancia de la entidad. Sin embargo, el mayor Becerra también ha tenido líos con el propio IMPEC por otras irregularidades y por firmar salidas de presos sin el lleno de los requisitos legales. Becerra tiene una investigación disciplinaria desde 2016 y fue separado del cargo de subdirector de la picota encargado que tenía en aquel momento por haber firmado la salida del reclusorio del empresario panameño Mayer Mizrahi, sobrino político del expresidente Martinelli de ese país. Mizrahi era solicitado por corrupción. La medida de suspensión se toma porque no es claro por qué el mayor Becerra aprobó el proceso de salida del empresario panameño de la cárcel. El mayor Becerra, en servicio activo desde el 1 de agosto de 1986, es subalterno de Joaquín Darío Medrano, quien estuvo encargado de la dirección de la picota cuando se presentó el escándalo de las salidas ilegales del exempresario Carlos Matos a sitios públicos. Medrano fue cuestionado por firmar los permisos que permitieron a Matos movilizarse sin control en Bogotá en febrero pasado. El mayor Fabio Becerra, en su condición de representante del IMPEC para la investigación sobre la fuga de Matamba, fue el encargado de demostrar los libros oficiales de la institución en los que se registraron las anotaciones de Milton Jiménez, inspector de la picota, presunto cómplice de Matamba, pues nunca reportó que hacía falta un prisionero durante varias horas que fueron vitales para que Matamba desapareciera. 1:28 AM. Nota. A la hora, se recibe servicio de guardia externa por el inspector Jiménez sin novedad. La Procuraduría lo vinculó a una investigación disciplinaria en 2019 por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de salud para las personas privadas de libertad. Hace años que Colombia dejó de ser el país más feliz del mundo. Ahora está en el puesto 66, lo que indican los indicadores. La firma de encuestas Gallup publicó el Índice Mundial de Felicidad, que clasifica a Finlandia como el país más feliz el año pasado y a Afganistán como el último en su lista de 147 países. Colombia esta vez quedó en el puesto 66, Ucrania en el 98 y México en el 46. Esto indica que nuestro himno tampoco es el segundo más bonito del mundo. Esto es lo que indican los indicadores. Los usuarios del sistema bancario colombiano tienen derecho a ciertos servicios sin costo para los usos de una tarjeta débito o de crédito. No todos los servicios financieros tienen un costo. La ley obliga a los bancos a dar gratuidad en al menos 3 movimientos a los clientes que pagan cuota de manejo en productos específicos. ¿Pero sabe en cuáles? En el caso de las cuentas de ahorro, usted puede hacer retiros por ventanilla con talonario libreta, solicitar la copia de su extracto en papel, consignaciones nacionales a cuentas del mismo banco, transacciones virtuales y requerir la certificación bancaria en cualquier sucursal física diferente a aquella donde abrió la cuenta. Esto último no solamente aplica para cuenta de ahorro, sino también para cuenta corriente. Si tiene una tarjeta de débito, puede consultar el saldo en los cajeros de su banco sin pagar un solo peso. También solicitar una certificación bancaria en cualquier sucursal física y pedir copia del extracto en papel en una oficina o por el sitio web. Con las tarjetas de crédito también puede consultar saldos en cajeros, realizar avances, solicitar la reposición del plástico y cuando tenga operaciones o transacciones fallidas en cajeros no se cobra. Hay 55 becas para estudios superiores de posgrados y doctorados en Estados Unidos por cuenta del gobierno de este mismo país y con cubrimiento completo con tiquetes y tutores. Es el programa Fulbright de la Embajada en Bogotá. Para los estudiantes que ya hayan terminado su carrera en Colombia y estén interesados para seguir formándose en Estados Unidos, la convocatoria de las becas Fulbright está abierta hasta el 2 de mayo. Estas becas son para estudiar una maestría o un doctorado, lo que el postulante prefiera. En total hay 55 becas disponibles repartidas en 6 programas académicos diferentes, de las cuales 2 van exclusivamente dirigidas a población afrodescendiente e indígena. Estas becas no solamente financian el valor de la matrícula, sino también los trámites de visa, estadía, vuelos, seguros de viaje y otros gastos. Todo es cofinanciado por el Departamento de Estados Unidos y el Gobierno de Colombia. Uno de los requisitos es que el estudiante, luego de culminar sus estudios, debe volver a Colombia y residir aquí durante 2 años para poder aplicar lo aprendido en su país de origen. En la página web www.fulbright.edu.co se pueden consultar todos los requisitos y el paso a paso para postularse. Ya regresamos, esta es Noticias 1, la red independiente.
Estamos muy felices porque en 13 ocasiones Noticias 1 ha sido elegido como el mejor noticiero del país. Gracias siempre a ustedes por elegir la independencia. 2022, Noticias 1, mejor noticiero nacional. 13º galardón a los mejores. Recibo muy feliz este 13º Villa Catalina como mejor noticiero nacional. 12 de ellos en los últimos 13 años, con gran humildad y total compromiso por el trabajo sin descanso. El mayor activo que tiene una sociedad es el derecho de sus ciudadanos a recibir siempre la verdad. Y esto solamente es posible con una prensa libre, independiente y gratuita. Esa es la mejor definición de Noticias 1. Muchísimas gracias por elegir nuevamente la independencia. Por 13º año, gracias por seguir eligiendo la independencia. Los padres de familia de un colegio del sur de Bogotá están dispuestos a plantarse frente a él hasta que la Secretaría de Educación remueva al rector, a quien durante varios años le han contado de los abusos a los que el profesor de música somete a sus alumnas. Camilo Galán. Mónica, según las madres, el rector conoce por denuncias de ellas de las conductas del profesor, pero él dice que lo que él llama un manoseo no da para echarlo. Noticias 1 habló con las mamás de 2 de las niñas víctimas del Colegio Venecia en la localidad de Tunjuelito. Ellas decidieron ocultar su identidad para proteger la integridad de sus hijas, pero con el deseo de que se conozca la verdad de lo que allí ocurre hace varios años. Aquí el rector no ha hecho absolutamente nada, lleva más de 16 años en su cargo y ha sido un negligente porque hay casos de años atrás de exalumnas, incluso todavía hay alumnas del colegio que han abusado, que han violado. Asegura que a pesar de que los abusos allí son recurrentes, estos hechos se habían mantenido ocultos por el temor de los estudiantes, pero una de ellas decidió no callar más. Él entró al salón, las manoseó y demás, y no solamente a ellas dos, sino a varias niñas también, pero pues obviamente no quisieron hablar, por pena, por miedo, por todo lo que está pasando precisamente. Otra de las madres contó que se enteró 2 años después de los abusos que sufría su hija por parte del profesor de música, porque este año le volvió a dictar clase. Ella se encontró con el profesor y ella entró en crisis. Ella ya venía con un proceso de depresión, intentos de suicidio. Después de este episodio, su mamá se enteró de todo lo que había sufrido su hija 2 años antes. Que el profesor de música la llevó para una parte aparte y le empezó a tocar los senos, la vagina, la pelvis, y empezó a manosearla y empezó a tocar. Esta semana, al conocerse las denuncias, muchas más quisieron hablar en un grupo que crearon y todas coincidían con las mismas formas de abuso. De una niña que también pasó por lo mismo y le preguntó, ¿verdad que tú pasaste por eso? Y la niña le dijo que sí. Dijo, a mí también el señor me tocó los senos, me metió la mano en la vagina, todo, y la niña también ya está en otra ciudad. Los papás no saben. Su mamá quiso buscar explicaciones en las directivas, pero la respuesta la dejó desconcertada. Yo no voy a sacar a un profesor que ya con nosotros 30 años en la institución por un caso de solamente de manoseo. Desde la personería distrital, la personera delegada para la coordinación de la potestad aseguró que desde que se conocieron las denuncias se inició un proceso. Proferimos auto de apertura de indagación preliminar y practicamos visita administrativa a la Secretaría de Educación con el objeto de identificar al presunto victimario. Aunque la Secretaría Distrital de Educación rechazó los hechos, los padres de familia piden la renuncia del rector que lleva más de década y media en este colegio y de 8 profesores más. El maltratador del call center que se hizo famoso esta semana por las humillaciones a las que somete a sus empleadas era conocido de autos en la fiscalía por las denuncias que sus parejas habían interpuesto. Pero la fiscalía nunca hizo nada por ellas. La primera que me diga algo, se va a la gran puta mierda hoy. Este es José Ferney Millán, propietario de la empresa JM Salud y Belleza Colombia, quien esta semana pasó a tener relevancia en las redes sociales por cuenta de los maltratos a los que somete a sus empleadas, a lo cual sigue impune. Pero los maltratos de Millán no se limitaban a su equipo de trabajo. Sus violentas acciones lo llevaron a tener por lo menos 4 denuncias en la Fiscalía por violencia intrafamiliar. En el mes de enero del 2021 se realizó una demanda ante la Fiscalía por violencia intrafamiliar, en la que se generó pues una incapacidad
por más de 8 días. La ex esposa de José Ferney Millán le dijo a Noticias 1 que las violentas golpizas que recibió de este sujeto se daban por cualquier tipo de situación, en sus 5 sentidos y nunca en estado de alicoramiento, razón por la cual los golpes podían aparecer en el momento menos esperado. Realmente eran como puños en los brazos, patadas, me escupía la cara, me pegaba con los palos de la escoba, del recogedor, me pegaba con la correa, me encerraba en la ducha con agua fría. Karen aseguró que en un principio creyó en los ruegos y lágrimas de su agresor y por eso no denunció, pero con el regreso de los maltratos decidió denunciar, pero se encontró con una justicia poco eficaz. Todo es muy demorado y simplemente queda todo archivado, ¿sí? En estos momentos yo espero realmente que se haga una justicia después de todas digamos que todos los antecedentes que este hombre tiene. Noticias 1 también habló con otra expareja de Millán y esta aseguró que después de muchos golpes recibidos también denunció al agresor, pero la justicia no avanza y las denuncias contra Millán por violencia intrafamiliar se siguen acumulando. El cantante Piero decía que de vez en cuando viene bien dormir. Hoy los médicos le dan la razón, pues la falta de sueño es el origen de múltiples dolencias. Dormir es una actividad esencial para todos los seres vivos. Es por esto que los expertos quisieran alzar la voz sobre la importancia no solo de dormir, sino de dormir bien. Cuando nosotros no dormimos, nuestras células empiezan a dañarse, empiezan a cometer errores y empezamos a tener algunas enfermedades asociadas al no dormir. Las personas que no duermen bien pueden empezar a desarrollar problemas de salud que están relacionados a la falta de sueño, como el cáncer, la hipertensión o la diabetes. Lo más importante es la calidad más que la cantidad, pero el número mínimo de horas que uno debería dormir es aproximadamente 7 horas. Pero no siempre es fácil conciliar el sueño. Si esto sucede, primero hay que revisar qué problemas personales nos podrían estar afectando. Antes de acudir a un especialista del sueño, la recomendación es ver qué nos puede estar produciendo ansiedad y resolver los problemas en el día. Es decir, que el dicho de consultarlo con la almohada cuando tenemos un problema no se debería aplicar. Además de esta recomendación, también es bueno tener hábitos sanos a la hora de irse a dormir. Eliminar el celular de la habitación o tenerlo lejos por lo menos, ¿sí? Evitar la exposición a luz azul. La luz azul está en el celular, en las tablets, en el televisor. Tampoco es recomendable hacer ejercicio poco antes de dormir, tomar café, té o chocolate ni alcohol, pues puede dañar el sueño a largo plazo. El nuevo software de los móviles Apple puede identificar a su usuario aun si éste lleva puesta su mascarilla para la pandemia. Las tecnologías de los dispositivos móviles nunca dejan de evolucionar y mejorar. Es por esto que Apple actualiza y mejora su sistema operativo de manera recurrente. Esta semana se oficializó la salida de la nueva actualización de su sistema operativo iOS 15.4. En esta nueva versión hay 2 novedades creadas a raíz de la pandemia. La primera es que los iPhones que tienen la opción de desbloquear el celular con reconocimiento facial ya tienen la posibilidad de desbloquearse sin que la persona deba quitarse el tapabocas. El celular los reconocerá aún teniéndolo puesto. La segunda será que la billetera electrónica tendrá ahora incluido el carnet de vacunación. Los AirTag son dispositivos en forma de botón que se pueden colocar en las llaves o billetera y desde el celular se puede rastrear dónde está para encontrar con más facilidad estos artículos. Pero se estaban usando para seguir a personas. Con esta nueva actualización, si el iPhone detecta que la persona lleva encima un AirTag que no es el propio, le advertirá al usuario a través de un mensaje que aparecerá en la pantalla del celular. Además, Apple creó un nuevo aviso donde advierte que usarlo de forma indebida es delito y ellos darán información de su propietario si así lo piden las autoridades. En esta nueva versión también hay nuevos emoticonos y los antiguos están mejorados. Estas son algunas novedades que crearán una mejor experiencia para los usuarios de Apple. Con la idea de descubrir talentos del fútbol colombiano, el alemán Daniel Neumüller creó hace 4 años una academia en Popayán, Gerson Caucha. Mauricio, ha sido tan positiva la labor de la escuela que ya ha transferido jugadores a Europa, Asia y Sudamérica. Un alemán cree en el talento del fútbol colombiano. Nos dimos cuenta que había muy buen talento, pero que muchas veces faltaba como más formación. Daniel Neumüller decidió hace 4 años crear la Academia Alemana de Fútbol de Popayán, en la que descubre, forma y exporta futbolistas de nuestro país. Lo más importante debe ser siempre la formación del jugador. Y esto es algo que en Colombia muchas veces nos ha molestado
mucho la actitud o el pensamiento que realmente solo se trata de ganar. La capital del Cauca fue elegida la sede debido a que consideran es el lugar más central en las zonas donde ha nacido la mayoría de jugadores profesionales. Varios de sus futbolistas hacen parte de procesos de selecciones Colombia, se han probado en clubes del exterior y algunos ya fueron transferidos, como es el caso del defensa central Luis Vázquez, quien en 2021 llegó al Salzburgo de Austria. El sistema de juego de la academia, muy poco equipo en Colombia lo tiene. Por ejemplo, tenés un entrenador que es europeo. Él ya fue contactado por el cuerpo técnico de la selección Colombia Sub-20. Hay que esperar a ver qué dice Red Bull, porque ya esto Cárdenas le dijo a Daniel que cómo era la posibilidad de que tuviera en el microciclo. Los futbolistas reciben alimentación, techo y educación. No pagan nada a cambio, pero sí deben hacer sacrificios. Para mí el proceso de formación es algo muy importante, ya que llegamos a muy corta edad aquí, abandonamos nuestra familia. Todo por cumplir los sueños. Me gustaría jugar en Europa, en la Alemania, en el Borussia Dortmund. Los directivos y jugadores aspiran a que el club llegue a ser profesional. No será fácil, pero con los rumores del regreso de la categoría C, se podría abrir una oportunidad. A un proceso exitoso y visible. A eso le apostó la Federación Colombiana de Balonmano con la contratación del entrenador y múltiple campeón mundial, el brasileño Marcio Magliano, quien ya tiene los primeros retos continentales con las selecciones nacionales. Mi sueño es poder llevar a Colombia a su primera medalla, sea cual sea, bronce, plata, oro, no importa, pero tener algún nivel de destaque continental. Palabras de Marcio Magliano, nuevo seleccionador nacional de un deporte poco habitual. Es un juego todo pensado para ser así, espectacular, con menos tiempo, más rápido. Se trata del balonmano playa, del que el entrenador brasileño ha sido múltiple campeón mundial y actual monarca en World Games. Tener un entrenador internacional también es espectacular. Toda la experiencia que tiene y los partidos en los que ha estado, las jugadoras que ha entrenado, entonces una oportunidad fantástica. Esta es la aspiración con el nuevo profesor, nuevo seleccionador, es llevarlo al ámbito mundial, estar a la altura de Brasil, de España. Tener base, que es lo que estamos haciendo ahorita con los grupos juveniles, y empezar a trabajar en todas las regiones del país para futuro proyectarnos en esos resultados de Selección Colombia. El nuevo seleccionador inició con campamentos para mayores y juveniles, donde San Andrés es la base. Gracias a nuestros títulos la gente se ha ido acercando y tratando de entrar en este deporte. Para mí es un honor increíble estar acá, enseñar lo que yo vivo, lo que lo amo a los chicos, ojalá dejar un legado para que Colombia siga desarrollando después que... Los primeros objetivos de Marcio Magliano apuntan a los centroamericanos y del Caribe en mayores y a los Juegos Suramericanos de la Juventud Playa. De nuevo queremos agradecerles a todos ustedes por el apoyo y la confianza que siempre nos brindan. La independencia siempre, siempre será nuestro valor más importante. Gracias por elegirnos. 2022, Noticias 1, mejor noticiero nacional. 13º galardón a los mejores. Recibo muy feliz este 13º Villa Catalina como mejor noticiero nacional. 12 de ellos en los últimos 13 años, con gran humildad y total compromiso por el trabajo sin descanso. El mayor activo que tiene una sociedad es el derecho de sus ciudadanos a recibir siempre la verdad. Y esto solamente es posible con una prensa libre, independiente y gratuita. Esa es la mejor definición de Noticias 1. Muchísimas gracias por elegir nuevamente la independencia. Por 13º año, gracias por seguir eligiendo la independencia. Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes festivo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias. Una y otra vez, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.